Las nubes se movían lentamente en el cielo, llevadas por la brisa del Mediterráneo. El puerto de Cesarea estaba lleno de actividad. Marineros preparando las velas, comerciantes intercambiando bienes y pasajeros ansiosos por embarcar. El aire estaba lleno del aroma salado del mar y del bullicio de la vida portuaria. Entre la multitud, Pablo, el apóstol convertido, se encontraba listo para embarcar. Había sido llevado prisionero a Cesarea por proclamar su fe en Jesús, y después de un tiempo se decidió que sería enviado a Roma para ser juzgado ante el emperador. Aunque estaba esposado y custodiado por un centurión llamado Julio, Pablo no se mostraba temeroso. Había enfrentado muchas adversidades en su vida, y este viaje era solo otro capítulo en su misión divina. A medida que el barco zarpaba, las velas se inflaban y el casco crujía suavemente con el vaivén de las olas. Aunque todo parecía tranquilo, en el corazón de Pablo había un sentimiento inquietante. Una noche, mientras el barco se meció suavemente, Pablo tuvo una visión. El Señor le advirtió sobre un gran peligro que acechaba en el viaje. La imagen del mar embravecido y las olas rompiendo contra el barco llenaron su mente, pero también hubo un mensaje de esperanza. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose en el horizonte, Pablo buscó a Julio y a los líderes del barco. Les comunicó su premonición. «Os veo que el viaje será con daño y gran pérdida, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas». Hechos 27:10. Sin embargo, el piloto y el patrón del barco no estuvieron de acuerdo con él. Y debido a que el puerto no era apropiado para invernar, la mayoría decidió seguir adelante y llegar a Fenice. La decisión estaba tomada, y el barco continuó su viaje. Durante algún tiempo, todo parecía estar a su favor. Un viento suave soplaba desde el sur, y los marineros creían que habían evitado el peligro que Pablo había predicho. Pero pocos sabían que una tormenta se estaba gestando en el horizonte. Mientras el barco avanzaba, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se acumulaban, y un viento huracanado llamado Euroclidón se abalanzó sobre ellos. Las olas chocaban contra el barco con fuerza, haciendo que se tambaleara de un lado a otro. Los marineros luchaban contra el viento y las olas, intentando mantener el barco estable, pero la tormenta era demasiado poderosa. En medio del caos, las palabras de Pablo resonaron con más fuerza que nunca. Pero a pesar del peligro inminente, Pablo no se desesperó. Su fe en Dios y su visión de esperanza lo mantenían sereno, incluso en medio de la tormenta. La furia de la tormenta aumentaba con cada momento que pasaba. Las velas estaban siendo arrastradas por el viento, los marineros luchaban por mantener el control y las tablas del barco gemían ante la fuerza del Euroclidón. El agua comenzaba a filtrarse en el barco, obligando a la tripulación a trabajar desesperadamente para sacarla. Mientras el caos reinaba, la esperanza parecía desvanecerse entre la tripulación y los pasajeros. Muchos se agarraban a cualquier cosa estable, rezando por su vida, mientras otros, más experimentados, intentaban maniobrar el barco y mantenerlo a flote. Pero Pablo, a pesar de la tempestad a su alrededor, se mantenía en paz. Su fe no se había debilitado, y su confianza en el Señor era inquebrantable. Se acercó a sus compañeros de viaje y compartió con ellos un mensaje reconfortante. «Hombres, se debió haberme oído y no haber zarpado de Creta, evitando este daño y pérdida. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco. Pues esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios al cual yo pertenezco y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, hombres, porque yo confío en Dios que sucederá exactamente como me fue dicho». Basado en Hechos 27, 21 a 25. La fuerza y convicción en las palabras de Pablo sirvieron de consuelo para muchos. Algunos, sin duda, se sintieron escépticos ante tales afirmaciones, pero el simple hecho de tener un mensaje de esperanza en medio de la desesperación era un bálsamo para sus almas atemorizadas. Los días pasaron, y la tormenta no mostraba signos de ceder. El barco estaba siendo arrastrado sin rumbo fijo. Como precaución, la tripulación decidió echar al mar el ancla para evitar que se estrellaran contra las rocas. Pero aún en medio del peligro, la confianza de Pablo permanecía firme.
Una noche, cuando todo parecía perdido y el hambre asolaba a los pasajeros y la tripulación, Pablo tomó la iniciativa. Instó a todos a comer, recordándoles que habían estado 14 días en ayunas y necesitaban fuerza. «Os exhorto a que toméis alimento, pues esto es para vuestra supervivencia», les dijo. Y tomando un pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. El acto de fe y gratitud de Pablo inspiró a los demás, y todos comieron hasta saciarse, recuperando un poco de fuerza y esperanza. La tormenta continuó rugiendo alrededor del barco. Los días y las noches se fundían en un torbellino de oscuridad, viento y agua salada. Pero a pesar de la incertidumbre del destino del barco, la confianza de Pablo en su visión y la promesa de Dios nunca flaqueó. Con el paso de los días, algunos en el barco empezaron a percibir tierra cerca. Las aguas se volvieron más someras y los marineros intuyeron que se acercaban a una costa. Sin embargo, temiendo que el barco se estrellara contra las rocas, decidieron echar 4 anclas desde la popa y rezar para que llegara el día. Sin embargo, algunos marineros, temiendo por sus vidas y pensando en escapar, intentaron abandonar el barco bajo el pretexto de soltar anclas desde la proa. Pero Pablo, siempre atento, advirtió al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en el barco, vosotros no podréis salvaros». Escuchando la advertencia, los soldados cortaron las cuerdas del esquife, dejándolo caer al mar y evitando así el escape de los marineros. Finalmente, la mañana comenzó a romper, y aunque la tormenta seguía siendo feroz, la luz del día trajo consigo una renovada sensación de esperanza. Observando el entorno, nadie a bordo pudo reconocer la tierra que tenían delante. Pero notaron una bahía con una playa y decidieron intentar embarrancar el barco allí. Levantando el ancla, permitieron que el viento y las olas los llevaran. Sin embargo, el barco chocó con un banco de arena y se atascó. Las olas rompían la parte trasera del barco, y parecía que todo se desmoronaría. Ante el peligro inminente, los soldados planearon matar a los prisioneros para evitar que alguno escapara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su plan y ordenó que todos los que pudieran nadar saltaran primero y llegaran a tierra, y que el resto lo hiciera flotando sobre tablones o restos del barco. Una vez en tierra, los náufragos pronto descubrieron que se encontraban en la isla de Malta. Los habitantes de la isla, conocidos como malteses, mostraron una inusual bondad hacia ellos. Encendieron un fuego y dieron la bienvenida a todos para que se calentaran y se secaran, ya que la lluvia continuaba y el frío calaba los huesos. Mientras se reunían alrededor del fuego, Pablo, siempre dispuesto a ayudar, recogió un manojo de ramas secas y las echó al fuego. Sin embargo, debido al calor, una víbora salió de entre las ramas y se aferró a la mano de Pablo. Los malteses, al ver el reptil colgando de su mano, comenzaron a murmurar entre sí. Pensaban que Pablo debía ser un asesino o algún tipo de criminal, y aunque había escapado del mar, la justicia divina no le permitiría vivir. Sin embargo, Pablo sacudió la criatura al fuego y no sufrió ningún daño. Esperaban que se hinchara o cayera muerto repentinamente. Pero después de esperar mucho tiempo y no ver nada anormal en él, cambiaron de opinión. La noticia de este milagroso evento se extendió rápidamente por toda la isla. Publio, el principal hombre de la isla, los acogió y los hospedó cordialmente durante 3 días. Resultó que el padre de Publio estaba enfermo, sufriendo de fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, oró y poniendo sus manos sobre él, lo sanó. Este acto milagroso abrió la puerta para más milagros. Otros en la isla que tenían enfermedades también acudieron y fueron sanados. El tiempo pasó y los náufragos pasaron 3 meses en Malta. La hospitalidad y la bondad de los malteses fueron más allá de lo imaginable. Cuando llegó el momento de partir, los habitantes de la isla les proporcionaron todo lo necesario para el viaje. Finalmente, Pablo y sus compañeros se embarcaron en otro barco, que tenía por insignia los Dioscuros y había invernado en la isla. Navegaron hacia Siracusa, recorrieron la costa y llegaron a Regio. Después de un día de viento sur, llegaron al día siguiente a Puteoli. Desde allí, continuaron su viaje, finalmente llegando a Roma. Así, a pesar de los innumerables desafíos y adversidades, la promesa de Dios a Pablo se cumplió.
Llegó a salvo a Roma, donde continuaría su misión de difundir el mensaje de Cristo. Y así, la travesía de Pablo, llena de fe, milagros y pruebas, sirve como testimonio de la guía y protección divinas. A pesar de las tormentas, tanto literales como figuradas, su fe nunca flaqueó. Y en cada paso se manifestó el poder y la gracia del Señor. El naufragio en Malta no es solo una historia de supervivencia, sino un recordatorio de que incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida, con fe y confianza en Dios, uno puede encontrar su camino hacia la seguridad y el propósito. Gracias por acompañarnos hasta el final. Un cálido abrazo y hasta pronto.